Muchos pasan por el paso ancho, llegando a la Juelita, le rezan a la Sagrada Familia y dan vuelta en la ciudad satélite. Son los barrios del sur, gente que la pulsea todos los días, de tradiciones como el gallo pinto a las 3 casas en Raizabén de domingo, donde hay influencias externas, al igual que el folclore local del barrio. Políticos siempre con sus ambiciones, manejan sus secretas agendas paralelamente a sus públicas acciones. Se mantiene el caos, el río revuelto, ganan los pescadores. Pero la gente luchadora y de gran espíritu se impone a cobardes y ladrones. La idiosincrasia del barrio. Estamos aquí, ma, en la escuela Dr. Rafael Calderón Muñoz, ma, la escuela donde vine, ma, de primero a sexto. Aquí llegaba un maecillo, se montaba con los mangos. Era el área, ma, era como el área de convivir realmente. Si usted quería venir a encontrar algo que hubiera en el barrio, venía aquí. Se ponían a hacer headspins y claro, toda esta vara, ma, toda esta línea, ma, se llenaba de chamacos, ma, todos pegados aquí hacia la baranda. Bueno, a ver, suéltense 10 tejas, 10 monedas de 100 colones. Y este man empieza a hacer flair. Pasaba la muestra, pim, pim, pim. De ma, los más eran la sensación. Ahora imagínese yo con esos movimientos ahí adentro de esa escuela. Y ma, se me metió esa vara, se me metió así en ceja a ceja. En la escuela ya aprendí a hacer mis primeros flips. Somos una familia de 4 hermanos, en el cual, bueno, me tocó el privilegio de ser el mayor y él el menor. Para mí es un orgullo verlo aquí porque tengo tiempo de no verlo, dándome cuenta que siempre pasa compitiendo y lo veo como un orgullo porque a nivel familiar ha demostrado que es bueno en lo que hace. Sí, ahí, ¿se acuerda la piedrilla esa que estaba ahí al frente de la escuela? Que había una piedra ahí en una casa. ¿No? Esas verjas que vemos ahí no estaban, man. Y nosotros agarrábamos esa piedra, man. Nos tiramos todos, man. Esa vara era así como fila. Fue la primera vez que hice un backflip en mi vida. El objetivo era de buscar ser alguien, weón, hacer algo, man. Sí, pero nada más hacía mortales. No era como que llegaban y bailaban. No, él nada más llegaba y hacía mortales. Y ya en los recreos. Estuvimos practicando en el cole. Habían personas en el cole que se interesaban. Entre ellos conocían a Noot. Practicábamos en el pasillo, ¿verdad? Teníamos un espacio ahí donde siempre le dábamos con el parlante, la boombox. Y el mae ya me explicó. Y me hizo la mente así, puf. Ese mae fue como la primera persona que hizo que me interesara realmente bailar. Surf Leiva nace porque todos los del grupo somos de los barrios del sur de Costa Rica. Metimos a un amigo ABC y él fue el que se trajo a Nano a nuestro grupo. Los senseis que han tenido él fue uno de ellos ABC. Con él aprendió bastante, luego encontró los más buscados
que es como más competitivo, que ahí es donde aprendió las ganas de competir, la garra, y con nosotros toparse con gente que sí lo ve como persona y no tanto como el bailarín. Cuando yo salí al cole, me iba a practicar a Plaza Víquez y ahí empezó a ir Nano. Hubo un momento crucial que fue cuando entré al segundo crew en el que estuve, que ahí fue donde conocí ya al mae que me guió ya en el camino real. Edwin Abarca Pérez, ese mae era el líder de, en ese tiempo se llamaba Most Wanted Crew. Nació primero un grupo que se llamaba Hit Break. Después de eso, al año, fue que evolucionamos y le pusimos Most Wanted Crew. Lo rebautizamos como Los Más Buscados Crew. Este año estamos cumpliendo 20 años de trayectoria desde que inició el grupo. Internacionalmente somos muy conocidos. Y me cuadraba como eso, su vibra así como... Era muy competitiva, mae. La primera vez que yo lo vi, mae, yo no sabía ni quién era ese mae. Creo que el mae tenía 12 o 13. Y el chamaco quiere entrar a Los Más Buscados, mae. Yo quiero aprender, quiero empaparme de la vara, quiero ser un b-boy. Este chiquito va a ser súper bueno, vamos a ayudarlo. Como que lo empezaron a jalar como el chiquito pequeño del grupo. Y tenía una escuela ya, mae, forjada, tenía demasiada gente que había formado. Hacía sus truquillos, hacía mortal, pero el mae literalmente no bailaba. La gente era poco accesible, mae. Casi nadie quería compartir las técnicas. Era muy disciplinado, le metió mucho amor a la vara. Cada vez que salía yo del país a bailar, transmitía todo el conocimiento que tenía a él y al grupo. Respetaba mucho lo que yo le transmitía. El mae absorbió muy rápido todo lo que al principio le enseñé. Después de que salió la primera vez a representar el país, el mae subió como la espuma. Ese mae siempre ha tenido ese don, mae, como de ser sensei, muy paciente, mae, demasiado, mae. Cuando él tenía como 19 o 20 años y le comenzamos a decir, mae, en un año te van a pasar cosas como estas, cuando te pase, actúa de esta manera, sé inteligente, sé sabio. Sí, había tenido varias enseñanzas, mae. Había tenido varios maestros. Enfóquese, ahí lo tiene, ya casi, ahorita lo alcanza. Él entró en el momento preciso donde se manejaba un buen conocimiento, compartió con la gente correcta también. La cultura de breaking de Costa Rica estaba en un buen momento de aprendizaje. Ya habían eventos, ya habían competencias fuertes internacionalmente, nacionalmente. En ese momento yo agradezco como haber podido desenvolverme en medio de eso. Conocía a raperos, conocía a grafiteros, hablaba con los maes. No en todo lado es así. Para mí era muy normal por el hecho de poder ganar competencias aquí y tener un poco más de prestigio. Cada 2 meses yo salía a competir afuera. Ir a México y competir ya era un reto increíble y Nano lleva muchos años de llegar y competir y ganar. Se fue a Brasil, queda en segundo lugar en Red Bull, se va al día siguiente y gana un evento en unas favelas, se va a Colombia y gana un evento en Colombia. Ha tenido muy buenos contactos inclusive con el crew que está ahora, Unique Breakers, que son muy buenos, que le han dado consejos internacionales para tener el nivel que tiene. México, mae, fue una de las varas que me marcó en eso, mae. Me dio esa redirección, mae. Esto es como un consomé para hacer el caldo del guantán. Por herencia, digamos que todos sabemos manejar la parte de la cocina. Cuando el chino vino aquí a Costa Rica, hubo como una mezcla de sabores y empezaron a nacer los diferentes platillos, como el arroz cantonés. Es un platillo hecho específicamente para el tico. Todo lo que tenemos mezclado en una salsa y se lo echamos en unos tallarines. Esas son comidas que aporta la cultura costarricense. Costa Rica es multicultural, hay una comunidad muy grande de hip hop, todos aceptamos muy bien las diferentes culturas. En Limón entró reggae, dancehall, roots, fue gracias a la música caribeña. Tenemos que agradecerle en toda la comunidad hip hop. Sabemos que hay negros, hay chinos, hay latinos, todas las culturas aportan algo. En ese parque de allá atrás era donde hacían los piques, sí, 86, 85, cartones y boombox. Allá abajo ya está armado el cartón, entonces ya uno de lejos veía a la gente tirante, mandándose. Rap y el hip hop y toda esa vara está en la calle, uno no se da por revistas, ni por tabloides, ni películas, ni esa vara. Y no es ser valiente ni nada, es ser calle. Una doble casetera, uno podía extender el break y nada más tener el break ahí y bailar break con eso. Pause beats, que el break sonaba, ponía la pausa, sacaba el cassette, devolvía para que quedara en el punto, lo volvía a meter, ponía los dos, ping de nuevo, otro pedazo, otra vez lo saca,
Yo creo que hay un parque más abajo donde se ponía la vara más pichuda. El Sagán era el epicentro de los barrios del sur, digamos. Yo viví un tiempo aquí en la 7, también. Y aquí sí viví como unos 3 años, una hora así. Con mi abuelilla vivían a 8, entonces de ahí sí nada más cruzaba literal aquí por la plaza. El tiempo que viví en Atillo iba al cole de Zampa. Hasta esa vara influyó mucho en qué tanto contacto tuve como con el hip hop. Pasar de Zampa al cole y regresarme a mi casa y así siempre. Ya tenía una vida de ciudad, Antes yo no iba a la ciudad. Entonces siento como que esa vara me dio un impulso, Después era un reto. Porque todos mis compas eran de allá, yo no tenía amigos aquí. Y me encerré en la vara de estar yendo a entrenar break, ya, ¿me entiendes? Ir a Chepe siempre. Esa es la alameda ahí, era la casa donde vivía mi abuela, Nos metíamos allá a las alamedas. Historia del pasado convertido en un mito. En mi retina, memorias de hombres y niños que vieron en la calle caer casquillos. Aquí no hay alta esfera, nadie es pobrecillo. Viernes de balacera, cuerpos en pasillos. Hay quienes se van de guerra y vuelven en pedacillos. Está el ladrón, la ramera, el hombre sencillo, la estudiante, la enfermera, el que jala el latillo. En la esquina así colmillo, diente de oro sin brillo. Está la recito desde una alameda de Atillo, donde parques se transforman en la noche. Se aparca la patrulla, la muerte se pasea en coche. Lo mataron por querer evitar una pelea. 508 asesinatos en este 2025. La ola de violencia se centra en los barrios del sur. 2 hermanos fueron asesinados la noche del sábado en Alajuelita. Las autoridades dicen que intentan contener o frenar la ola de violencia. La lucha por dominar territorios para la venta de drogas son el principal motivo por el que se disparó el derramamiento de sangre en el país. Nunca yo había visto tanta violencia aquí en Costa Rica, demasiado sicariato. Yo nunca en mi vida había pensado que iba a vivir lo que estoy viviendo ahora, y que se vive aquí en Costa Rica es fuerte. Se están viviendo momentos de terror en muchos barrios de Costa Rica, donde muchos de esos artistas vienen. Son personas con las que crecimos. Donde yo vivo, en Paso Ancho, hubo una temporada que era muy peligroso salir a la calle o estar en un parque. Esa manera de generar dinero, porque en esta vida tan rápida ahora cuesta mucho hacer plata. Y buscando la manera más fácil, ha sido muy influyente en cómo los jóvenes de ahora o quieren parecerse a esos patrones. O sea, para mí es un toque chocante, pero ahora es normal. Que todo el mundo está acostumbrado a estar en el barrio. Entonces también usted lo veía normal, pero también porque no hay mucha opción. Usted ni se da cuenta, todo su entorno lo ve normal. Dime, vivir el barrio, ¿me entiende? Le tocó. Con los que yo estuve en la escuela, la primaria, uno de ellos fue sicario porque ya lo mataron. Yo me di cuenta que tenía 2 caminos, o seguir el camino como del baile, o seguir el camino que todos mis amigos ya por sí estaban teniendo. Nano a los 13 años ya se rodeaba con gente que portaba armas, que vendía drogas o que asaltaban. Entonces, y si no hubiese conocido el baile, el arte, hubiese sido una estadística más. Sí, el joven está como en una etapa como decir, ¿para dónde agarro? ¿Qué me puede hacer? Pues levantarme más económicamente. Se está presentando mucho aquí en Costa Rica una problemática social demasiado seria con esto del narcotráfico que por todos lados se está viendo. O sea, como que hasta que salí del barrio pude ver eso desde afuera. Ya no tenía nada más, era solo el break. Una válvula como tal vez de escape de los muchachos, escape aquí a toda esta problemática social que hay en el país. Pues eso les mantiene la mente ocupada a ellos. El hip hop en realidad ha sido un ejemplo de cómo de verdad unir a las personas. Ese sentimiento y esa experiencia es algo que yo no cambiaría por nada en la vida, la verdad. Han dado una mala información de lo que en realidad es el hip hop. Tiene una filosofía de vida: amor, paz, diversión, respeto y unión. Cuando ya yo tenía como una visión de lo que era más ya la vida, ¿verdad? Entendí que era de verdad ese tipo de valores. Así queremos como llevar ese mensaje más de paz, de unión, y el hip hop ha llegado a barrios bajos como a dar esa otra manera en la cual ser parte de algo. Puedes ser parte de esta cultura, te queremos, no te vamos a poner en peligro. Cuando trato de darle clases a las chicas, como de hacerles entender de que el dinero obviamente es muy importante en estos tiempos, pero no es lo principal.
Hay gente todavía haciendo su trabajo, como Edwin Killerway, sigue siendo una persona que sigue sembrando semillas. Esa es su labor, esa es la vocación que tiene. Yo les he enseñado a mi grupo de niños y adolescentes a que ellos tienen que compartir, a que ellos tienen que tenerse respeto entre ellos mismos, porque antes de artistas somos personas. Es muy importante espacios donde se genere deporte, donde se genere arte, para poder ayudar a las nuevas generaciones y haya un cambio de conciencia actualmente. Tengo un chico que estoy ayudando mucho ahora, que él viene de un lugar muy conflictivo, muy peligroso. El cambio de conciencia que le puede dar el arte o el deporte a una persona, en este caso a un niño o a un adolescente. Les enseño a cambio de nada, lo hago por amor. Quiero que mi comunidad, mi barrio, a un futuro también tenga una historia y es dejar una huella, un legado. Veo atrás y veo un legado muy fuerte que también he podido ir dejando con los años, ¿verdad? Y prueba de eso son B-Boys como Nano. Creo que en Costa Rica hay demasiado futuro. Ya hay generaciones atrás del enano que vienen haciendo bien las cosas, inspirándose en esas personas que han viajado y logrado cosas importantes. Gracias a lo que ha sido el movimiento Cultura Hip Hop en Costa Rica durante estos últimos años, estamos viendo el producto ahora de una escena con todas las bases y los pilares de hip hop, pero algo que ya sea de Costa Rica para el mundo. Claro, Nano para mí es el resultado del sacrificio de muchas otras personas que han estado en la historia del hip hop centroamericano. Ha sido una persona que ha sacrificado mucho en su vida para poder vivir del arte, logrando cosas que ni él se imaginaba que podría lograr. El legado de él va a perdurar por mucho tiempo y las nuevas generaciones de fijo van a lograr más de lo que él está logrando en este momento. Es tuanis porque es como que uno lo vio crecer en ese momento, vio muchas facetas de él también, y es algo como una parte de uno también. Lo quiero un montón, es que también está como ese sentimiento de que sé que lo vi muy pequeño, sí, es como lo he visto crecer, pero sigue siendo mi hermanillo, sigo viéndolo con los ojos con los que lo veía antes. El hijo de la comunidad, acogido por ella, hijo del ambiente en el que se desarrolló, del cual aprendió, con ese código y ese idioma universal del arte que lo conecta a la comunidad, y de esa forma es ese antídoto